y ver a algunos rostros conocidos. Eso me entusiasma mucho, porque pues compartimos el gusto por la lectura, por la escritura y por la enseñanza. Ante un grupo como esto, pues uno no puede más que disfrutar de la tarde hablando de este tema que nos gusta. Preparé una presentación para que podamos ir conversando por un rato. Me gustaría mucho que se fuera interactivo en lo posible, así que voy a estar pendiente del chat. Si ustedes quieren decir algo por el chat o hacer alguna pregunta que yo pueda ir resolviendo, pues aquí estoy a la orden. Muy bien, vamos a empezar. Pues bienvenidos a esta conferencia del módulo 1 de lectura avanzada. Vamos a tratar varios temas durante este curso de lectura. El primero de ellos es la comprensión de lectura, que es el fin último de la lectura. Comprendemos que la lectura es una habilidad que se desarrolla, es una competencia que nosotros desarrollamos. Esto quiere decir que si los estudiantes no comprenden, es porque no se lo han enseñado. Y recordemos que la competencia lectora es la capacidad que tiene una persona para comprender, para emplear, reflexionar e interesarse en los textos escritos. ¿Para qué? Para lograr metas personales, para desarrollar sus conocimientos, su potencial personal y en consecuencia participar en la sociedad. Pero, por ejemplo, si a alguien le gusta la mecánica, poder acceder a un libro que trate el tema de mecánica y comprender lo que lee es importante para esa persona. Pero otra persona quiere saber sobre jardines, va a crear un jardín en su casa o quiere un jardín vertical, puede buscar un material, no solo un libro, sino también puede buscar información en medios digitales y poder acceder a la información, seleccionar lo que necesita según su propósito. Eso es esencial como parte de la competencia lectora. La lectura empieza a desarrollarse desde que nosotros somos muy, muy pequeños. Cuando somos pequeños y nos regalan un libro de esos preciosos que nosotros podemos hojear, aunque no sepamos qué dice. Ahí empezamos el desarrollo de la lectura. Y sabemos que ya estamos en la etapa de lectura avanzada, cuando nosotros ya podemos leer con fluidez. Si nosotros ponemos esto en palabras más sencillas, sería cuando ya leemos de corrido, ¿verdad? Antes nos hemos preocupado por la comprensión. Ahora, en esta etapa, nuestro principal propósito es desarrollar la comprensión de lectura. Y desarrollar la comprensión de lectura para aprender y para divertirnos. Por ejemplo, una persona que se dedica a la pintura de casas, usa ahí la pintura con un fin utilitario, que es pues dejar la casa más bonita. Otra puede expresarse mediante los colores en una pintura y uno puede disfrutar de ver ese trabajo. Igual, hay algunas veces que queremos saber, por ejemplo, sobre electricidad y hay alguien que escribió sobre el tema. Y otras veces hay alguien que escribió de tal manera un poema, un cuento, que para nosotros es disfrutar del lenguaje que utilizó, es decir, nos divertimos mediante el placer de leer. Todo esto es parte de la lectura avanzada. En la lectura avanzada, nosotros nos preocupamos, como ya lo mencioné en la conferencia inicial, nosotros tenemos ahí las estrategias de comprensión lectora que deben enseñarse de forma explícita. No basta con darle un texto a los estudiantes y decirles, lean esto y luego les hacen preguntas. Es enseñar una a una las estrategias de comprensión
y luego integrarlas en el proceso de lectura. Luego, es importante ampliar y profundizar el vocabulario, es decir, más palabras, saber el significado de más palabras y los significados, todos los significados de cada palabra. Y utilizar también y comprender el lenguaje académico, es decir, aquel lenguaje más complejo que se usa para hablar sobre algo. Y algo muy importante, la lectura silenciosa. He tenido la oportunidad de estar en un salón de clases con estudiantes universitarios y notar cómo siguen usando la lectura oral. La lectura oral es importante. Ahora, es importante también la lectura silenciosa. La lectura oral nos sirve en algunos contextos para determinadas situaciones y la lectura silenciosa es la que usamos nosotros para comprender un texto nosotros mismos, para nosotros. Y esa lectura tiene que ser veloz. No es el fin último de la lectura, la velocidad, sino es uno de los componentes de la lectura. Y recuerden, quien no comprende, no leyó. Entonces, por eso es que hablamos más de velocidad de comprensión lectora, más que de velocidad de lectura. Esa velocidad de lectura, ese uso de estrategias de comprensión lectora, debe ser posible y debe poder, cada lector debe poderla utilizar en diferentes tipos de texto, en un texto narrativo. Ahora, nosotros interactuamos mucho con textos narrativos y a veces dejamos fuera los textos expositivos. ¿Por qué menciono los tipos de texto? Porque como maestros debemos dar múltiples textos de diversos tipos para que los estudiantes puedan aplicar las estrategias en diversos tipos de texto, que es lo que queremos lograr. Bueno, los textos expositivos hablan sobre algo, los narrativos cuentan sobre algo, y un tipo de texto que es necesario en nuestra vida diaria es el texto instruccional, es decir, el que da pasos o da instrucciones. Por ejemplo, ustedes compran un aparato, un electrodoméstico, y viene un manual. ¿Cuántos de ustedes leen el manual? ¿Cuántos de ustedes antes de conectar el aparato toman el manual y leen las instrucciones? Bueno, esto requiere de destrezas de comprensión lectora, de saber la secuencia de un texto, de encontrar los pasos principales en la secuencia de un texto. Por eso es importante que nosotros apliquemos las estrategias tanto en textos narrativos que cuentan algo, en expositivos que hablan sobre algo, como instruccionales que dicen cómo se hace. Y también en los poéticos. No toda estrategia de comprensión lectora se aplica en todos los casos. Por ejemplo, la secuencia puede ser más útil en un narrativo, en un texto expositivo, en un instruccional, pero tal vez no tanto en lo poético. Encontrar la idea principal puede ser necesario en un texto expositivo, pero tal vez no tanto en el texto instruccional. Encontrar el tema de un texto puede ser más importante en un texto poético. Es decir, nosotros podemos utilizar las estrategias de comprensión lectora de diferente manera según el tipo de texto y según lo que queremos. No se trata siempre de encontrar la idea principal. A veces nosotros centramos nuestra estrategia en aula de enseñar las estrategias de comprensión lectora en una sola. Pero hay muchas más, hay un abanico de posibilidades que nosotros tenemos. Y como docentes es importante saber que tenemos que dar diversos tipos de texto y que los estudiantes vayan comprendiendo cuándo se usa una y cuándo se usa otra. Pero yo crecí y disfruto mucho de la lectura en papel. Y esa lectura en papel puede ser un texto corrido como un cuento, puede ser un texto corrido como una enciclopedia,
pero también puede ser un boleto. Si quiero ir en un bus de la capital a Petén, si quiero verificar si los datos están correctos en una factura. Hay textos impresos o digitales que están formados por párrafos. Los textos formados por párrafos necesitan o requieren ciertas estrategias de comprensión. Y los otros que no están en párrafos, por ejemplo, encontrar la idea principal de una factura puede ser complejo. Pero la identificación de detalles o poder responder y plantear preguntas en una factura, eso sí puede ser. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que las estrategias se aplican según el tipo de texto que tengo, sea narrativo, expositivo, instruccional o poético. Y si está formado por párrafos o no. Cada vez más en el ejercicio de la ciudadanía, en nuestra vida cotidiana, nosotros nos enfrentamos más a textos discontinuos, a gráficas, a afiches, a recibos, a facturas. Entonces también debemos comprender cómo aplicar las estrategias de comprensión lectora en textos continuos y discontinuos. No sé si les ha pasado, pero a veces uno empieza a leer un texto y empieza a pensar en algo diferente. Y de pronto uno se da cuenta de que, ¿y dónde me quedé? Es como cuando uno va caminando por algún lugar y cuando siente ya llegó, no se dio cuenta a qué hora llegó, es como que se desconectara. Bueno, cuando uno lee, también puede pasar eso. Por eso es que se ha encontrado que la lectura requiere que nosotros fijemos un propósito en lo que leemos. Esto no quiere decir que lo escribamos. Es probable que los niños, cuando estén empezando en el desarrollo de su comprensión lectora, necesiten escribirlo, ¿verdad? Porque también en trazar las letras para escribir el texto puede darle la oportunidad de pensar más en ello. Pero uno toma un texto para leerlo con un propósito, con un para qué. Bueno, es importante que uno sepa qué quiere de un libro, o de un cuento, o de una factura, o de un recibo, o de un acta. Es importante que uno sepa qué quiere de eso. ¿Quiere solo un detalle? Lee de una manera. ¿Quiere tener una idea general? Lee de otra manera. Entonces uno planifica su lectura según lo que quiere. Entonces uno dice, bueno, lo tengo que leer todo. Si yo quiero tener una idea general del texto, bueno, y es un texto continuo, yo puedo ir con la primera oración de cada párrafo si es un texto expositivo. Y eso me puede servir, decir, bueno, voy a hacer eso, no tengo mucho tiempo y lo que quiero es la idea general. Pero si quiero detalles, pues tal vez tenga que leerlo completo. Y si tengo un boleto para un concierto y quiero saber qué fecha es, ¿cuántas personas han llegado a un concierto en una fecha distinta o una hora distinta por no fijarse en esos detalles? Entonces, es importante los tipos de lectura. En la conferencia inicial, yo mencioné que hay lectura selectiva, hay lectura integral, que es la lectura de todo en sí, en fin, que hay varios tipos de lectura. Entonces, es importante saber cómo voy a leer un texto según lo que quiero. Bueno, luego leo el texto y uso estrategias de comprensión para cumplir con mi propósito. Y mientras tanto, uno se va fijando si va entendiendo o no. Si uno logró lo que quería, ahí se acabó, ya leí el texto, mi propósito era saber a qué hora sale el bus. Cumplido propósito, ahí terminó. Pero terminé de leer y no lo encontré. Bueno, entonces ahora, ¿cómo hago para encontrarlo? Entonces, esto puede pasar, que uno termina de leer un texto y uno tiene que saber si cumplió lo que quería. Por eso es importante establecer el propósito. Es decir, la lectura podría ser algo como esa evaluación que hacen en función de resultados. Uno dice que quiere al principio,
Luego lee, planificando su lectura, usando estrategias, monitoreando si va comprendiendo. Y luego evalúa. ¿Logré mi objetivo? Sí, se acabó la lectura. Llega al final, evalúa esa lectura, no logró lo que quería. Bueno, entonces él decide cómo hacer para comprender, para lograr su objetivo. Ahora, ustedes ven esos pasos otra vez arriba en la izquierda en su pantalla. Entonces, ese es el esquemita que les digo. Bueno, establecen el propósito, planifican, leen y monitorean. Cumplieron su objetivo, ahí se acabó. No cumplieron su objetivo, repiensan cómo hacerlo. Ahora, en el paso 3, estrategias de comprensión, ahí es donde nos vamos a centrar hoy. ¿Qué estrategias usar? Bueno, hay muchas. Yo aquí voy a mencionar algunas. Por ejemplo, hacer y responder preguntas sobre el texto. Hacer y responder preguntas sobre el texto es una de las estrategias más utilizadas en el aula y la menos desarrollada. Se suelen hacer más preguntas del tipo, ¿qué es lo que hay aquí? ¿Qué es lo que hay allá? ¿De qué color son eso? ¿A dónde se fue? Sin embargo, nosotros podemos llegar a profundizar en un texto con preguntas de diferente tipo. Y ahora vamos a hacer un ejemplo con esta estrategia en particular. Así que en el paso 3 yo puedo hacer y responder preguntas sobre el texto. Bueno, puede hacer que esa estrategia funcione para mi objetivo. Puede hacer que no. Puede hacer que elaborar resúmenes. Elaborar un resumen puede hacer la estrategia que sirva para cumplir mi objetivo. O bien hacer predicciones o anticipaciones. O bien identificar el tema del texto. O bien identificar la idea principal. Bueno, dependiendo del tipo de texto también puede ser identificar opiniones, identificar hechos o identificar secuencias. Ahora, ¿qué es lo importante? Que los lectores sepan cómo aplicar todas estas estrategias y sepan cuándo usar cuáles. Algunas estrategias son más útiles en textos impresos, otras más en textos digitales, otras en textos continuos y otras en textos discontinuos, o bien es aplicable en todas. Algunas más para textos narrativos, otras para textos expositivos. Bueno, pero como lector debo saber cuál aplicar en cada situación. Bueno, ¿qué tienen que saber los lectores de cada una de estas estrategias? Primero, como maestros, estas estrategias se enseñan una por una. Y para enseñarlas, no basta una clase. Enseñar una estrategia como elaborar resúmenes, por ejemplo, puede llevar incluso un mes de clase. Porque primero empiezan elaborando el resumen de un párrafo, luego el resumen de 2 párrafos, luego el resumen de un texto narrativo, luego de un texto expositivo, en fin, que hay que practicar muchas veces. Así que lo primero es que como que uno aísla la estrategia y la enseña separada. Le da muchos textos a los estudiantes y ahí solo aplican resumen. Y luego ya leen un texto y aplican resumen junto con otras. Pero, ¿qué es lo importante? Se enseña de forma explícita, intencional, una por una las estrategias. Aquí solo hay enumeradas 8, pero hay algunas más. Bueno, para enseñar la estrategia hay una propuesta. Esa propuesta metodológica que hay para enseñar la estrategia requiere que los maestros sepan cómo aplicarla, que ahí es donde está la dificultad a veces, porque a veces nuestro sistema educativo no nos ha enseñado a nosotros como maestros, nos toca aprender. Entonces, ¿en qué consiste esta metodología? Que el maestro ya sabe la estrategia y le va transfiriendo ese conocimiento poco a poco. Si ustedes se fijan, cuando nosotros hemos ido aprendiendo a lo largo de nuestra vida diferentes acciones, hemos requerido algunos pasos. Entonces, por ejemplo, para caminar, nosotros vemos cuando somos pequeños cómo caminan los demás.
Entonces, los papás, por ejemplo, o los abuelos, los tíos caminan de un lado a otro y los niños lo ven. Luego, ¿qué hacen? Los niños empiezan a pararse y empiezan, bueno, después de gatear, empiezan a caminar, pero no pueden hacerlo solo a la primera vez, sino que tienen que agarrarse de los objetos que hay cerca. Y a veces los papás están ahí tomándolos de la mano para ayudarlos. Cuando enseñamos las estrategias, hacemos eso también. Primero les enseñamos cómo lo hago y luego le pedimos a ellos que la apliquen, pero nosotros, así como los papás están ahí a la par, dispuestos a tomarle la mano a los niños que están caminando, así estamos los maestros, dispuestos a ayudarles en lo que no hayan entendido, a que apliquen bien la estrategia. Hasta que, así como nosotros ya llega un momento en que caminamos solos, ya no necesitamos de los adultos que nos tomen la mano o de agarrarnos de los objetos, sino que ya caminamos solos, así también llega un momento en que si ustedes practican mucho con los estudiantes una estrategia de comprensión lectora, ellos lo van a poder aplicar solo. Pero eso quiere varias prácticas, no solo una, ¿verdad? Entonces, van transfiriendo el uso de la estrategia de ustedes, que ya lo saben hacer, a los estudiantes. Entonces, es importante también que nosotros como maestros nos aseguremos de saber aplicar bien cada una de las estrategias de comprensión lectora. ¿Qué deben saber los estudiantes de cada estrategia? Tienen que saber para qué tipo de texto es apropiada. ¿En qué momento del proceso de lector se aplica? Por ejemplo, hacer predicciones queda mejor antes de leer o al empezar la lectura. Identificar el tema del texto puede ser ya al final de la lectura o después de la lectura. ¿Y cuáles son los pasos para aplicarla? Bueno, así que la metodología para enseñar la comprensión lectora va por 3 pasos. Modelaje, es decir, yo muestro cómo se hace. Práctica guiada, los estudiantes aplican la estrategia en un texto, en otro texto, en otro texto, y los maestros estamos ahí para orientarlos, para decirles, esto está bien, aquí mejor hágalo de esta manera, es decir, para guiarlos, hasta que ellos ya lo pueden hacer de forma independiente. Cuando ellos ya pueden aplicar la estrategia, ellos de forma independiente en cualquier lectura que hagan. Ahora, cada uno, el modelaje puede llevar 1 o 2 periodos de clase. La práctica guiada les puede llevar un periodo diario de clase durante una semana o 2. Y la práctica independiente, esa puede requerir unos 2 o 3 periodos de clase. ¿Qué hace cuando uno quiere modelar una estrategia? Les dice, bueno, presenta propósito, que está aquí al lado del número 1. Dice, bueno, vamos a aprender hoy a plantear diferentes preguntas. Bueno, ustedes presentan la estrategia. Dicen cómo se llama la estrategia, para qué sirve, cuáles son los pasos, en qué momento del proceso lector se usa. Y luego proporciona un texto que leen. Y ese texto pues va a variar según el tipo, el grado de avance que lleven los estudiantes en su proceso. Luego usted ejemplifica. Bueno, quiero saber cuál es el tema de esta lectura. Entonces usted va contando cómo va aplicando la estrategia. Entonces voy a leer, bueno, quiero identificar el tema. Bueno, voy a empezar tal. Bueno, modela toda la estrategia y después les pide a los estudiantes que resuman lo que usted modeló. ¿Y para qué les sirve resumir? Porque en el siguiente periodo les va a tocar a ellos aplicar. Entonces, ellos deben tener claros, por ejemplo, los pasos. Bueno, cuando ya terminaron de modelar, otro día, otro periodo de clase les dice, bueno, hoy nuestro propósito es practicar al elaborar y responder preguntas. Entonces, hagamos un resumen. Recuérdeme en qué consiste la estrategia, qué pasos se usan, para qué se usa. Bueno, luego les da un texto
adecuado a su nivel. Un texto para cuarto primaria sería menos complejo que uno para primero básico. Un texto para cuarto bachillerato podría ser más complejo que uno para sexto primario. Entonces me aseguro de darles textos. ¿Cuál es la clave para seleccionar los textos? Que sean lo suficientemente complejos para obligarlos a esforzarse, pero no tan complejos como para que no lo puedan hacer. Entonces tiene que haber un equilibrio, un texto que sea lo suficientemente difícil para que les permita aprender, pero no frustrarlos. Bueno, entonces luego, en el paso 4, ustedes hacen que los estudiantes practiquen la estrategia con textos breves. Y cuando terminan esto, les pide que resuman otra vez, que resuman los pasos. Entonces ya a ustedes les va quedando afianzado el proceso para usar esa estrategia. Y luego en la práctica independiente, pues usted les dice igual que van a practicar con varios textos la estrategia, y aquí es importante que integren esa estrategia al uso de otras estrategias. Entonces ahí al hacerlo ustedes ya siguen todos los pasos del proceso lector, exploran los conocimientos previos que tiene el estudiante, desarrollan el vocabulario crítico y otros que sean necesarios antes de leer. Luego, durante la lectura, ustedes se aseguran que usen esa estrategia, que usen la estrategia que ya enseñaron. Entonces, por ejemplo, si enseñaron la estrategia de identificación de la idea principal, y ustedes antes, en el bimestre anterior, enseñaron cómo encontrar el tema. Entonces, cuando hacen la práctica ya deben promover que usen las dos estrategias. Es decir, que poco a poco vayan usando más y más estrategias en su práctica de la lectura independiente. Y luego, después de leer, ya pueden hablar sobre qué estrategia usaron, por qué usaron esa, qué beneficios tuvo usar una o bien usar otra. Es importante que reflexionen sobre esto, porque así los estudiantes van en esa interacción con el grupo, pormenorizando en cuándo usar una estrategia y cuándo otra. Y vamos a hacer una práctica corta con las preguntas. Entonces, ¿en qué consiste? ¿En qué consiste la estrategia plantear y hacer preguntas? Bueno, plantear preguntas sobre contenido de texto. También puede ser responder preguntas que puedan originarse del contenido del texto. Porfirio Loesa nos dice, que es un especialista en lectura, afirma que hacer preguntas durante la lectura es una estrategia clave, porque ayuda a comprenderlo mejor y ayudan a explicar y ampliar la información del texto y recordarla mejor. ¿En qué momento se usa? Se usa muchas veces después de la lectura. ¿Qué tipo de texto? Se puede usar en narrativos, descriptivos, informativos, casi en todo tipo de texto. Bueno. Este mismo autor, Porfirio Loesa, nos dice que hay varios tipos de preguntas. Un tipo de pregunta se llama justo ahí. Ahí cabal. Entonces, la respuesta se encuentra textualmente en forma directa en el texto. Entonces, por ejemplo, hay un texto que trata de una fiesta y ustedes preguntan, ¿qué pasó después de la fiesta? Y ustedes van al texto y dice, después de la fiesta tal cosa. O sea que basta con que ustedes vuelvan a leer para encontrar la respuesta a la pregunta. Las preguntas del tipo justo ahí, solo vuelven a leer y ahí está la respuesta. Pero hay otras con que no basta solo volver a leer, sino que hay que relacionar la información que está en el texto. Entonces se llama piensa y busca. Y ahí, ¿qué es lo que tiene que hacer el lector? Identificar las diferentes partes del texto para responder esa pregunta. El autor y yo es otro tipo de pregunta. Y ahí la respuesta a este tipo de preguntas se encuentran cuando relacionan lo que dice el texto
con lo que sabe el lector. Y ahí esto es como un tipo de pregunta de inferencia. Y se requiere, para responder a esta pregunta, el lector requiere el uso del texto y sus conocimientos sobre el contenido del texto. Y por mi cuenta, está centrada en el lector y la relaciona indirectamente con la información del texto. ¿Qué otro final podría tener esta historia? ¿Qué pasaría si? ¿Qué piensan sobre tal personaje? Entonces, el lector debe imaginarse una forma distinta, por ejemplo, en la pregunta de ¿qué otro final podría tener? Debe imaginarse una forma distinta a finalizar la historia. Y se responde siempre con información del texto, porque si no, eso es un cuidado que tenemos que tener como maestros, que las preguntas que planteamos o que los estudiantes planteen tengan como base el texto, porque si no podrían ustedes responder el texto sin leerlo. Y todos hemos tenido experiencias de eso, que yo recuerdo, por ejemplo, un examen en la universidad donde nos dieron un texto y sin leer el texto uno podía responder 2 o 3 preguntas de las planteadas. Entonces tenemos que tener cuidado de, de que las preguntas, para responder las preguntas necesitemos leer el texto. Y aquí tenemos un texto que se llama Consejo de los Abuelos. A ver, les voy a dar un minutito para que lean el texto y podamos mostrar algunos ejemplos. La pregunta de Marcela, usted busca el título, no, el libro no está impreso, sino que es de consulta digital. Usted busca el título y lo encuentra. Seguro. Si no lo encontrara, me avisa y en la próxima yo les doy el enlace. Léanlo, por favor. Después vamos a hacer una tarea con esto. Bien. Les voy a pedir que, por favor, ahora, ustedes en el chat escriban una pregunta del tipo justo ahí. Les voy a dar un ejemplo. ¿En dónde trabajaba el abuelo del personaje? Veamos, ¿esa respuesta está en la primera línea? No. ¿En la segunda línea? Tampoco. ¿En la tercera línea? No. Y en la cuarta dice, mi abuelo trabajaba en el campo. ¿En dónde trabajaba el abuelo del personaje? En el campo. Entonces basta con que yo vuelva a leer para encontrar la respuesta. Dígame, Claudia. Claudia Soto, la escucho, levantó la mano. En el campo ya tenía. Ah, bueno, perfecto, muchas gracias. Así que para las preguntas de justo ahí, hacen como en este caso. Bueno, otro ejemplo de una pregunta justo ahí, por favor escríbanla en el chat. Gracias, Eunice. Otra pregunta como esta, ¿en dónde trabajaba el abuelo del personaje? Yo vine, busqué y la encontré. No tuve que pensar, solo ver qué coincidía, ¿verdad? Otra pregunta, igual que esta, ¿en dónde trabajaba el abuelo? ¿Cómo era la comida de la abuela? Recuerdo la comida que mi abuela preparaba. ¡Qué rica! Entonces ahí dice, solo tengo que volver a leer. Muy bien. Perfecto. Bueno, ahora, como ya solo vamos a ir viendo un ejemplo porque ustedes van a trabajar luego esto en el trabajo en grupo. Esta otra pregunta, ¿a qué se dedicaba el abuelo del personaje? Si ustedes buscan, no dice en ningún lugar que él era agricultor, pero puedo buscar, encontrar algunas palabras que me den idea de a qué se dedicaba, como estaba en el campo, como el tipo de trabajo que hacía. Al leer, yo me puedo dar cuenta que él era agricultor. Entonces, para responder esta pregunta, no basta con volver a leer,
yo tengo que buscar palabras clave que me sirvan para encontrar la respuesta. Ahora, el otro tipo de pregunta es el autor y yo. Ahora, acá yo puedo preguntarles a ustedes, ¿ustedes creen que el personaje quiere a sus abuelos? ¿Qué creen ustedes? Escriban en el chat, por favor. Gracias, Rosa. Aura. Muy bien. ¿El personaje quiere a sus abuelos? Si los quiere, ¿por qué dicen ustedes que lo quiere? ¿Por qué? Escriban en el chat, yo estoy aquí pendiente. ¿Los quiere? ¿Cómo saben ustedes que los quiere? Sí, coincidimos. Perfecto. Sí, los quiere. Ah, porque cómo se expresa. ¿Qué dice de ellos? ¿Qué cuenta? ¿Qué dice de ellos que uno piensa, que lo hace pensar que los quiere? Yo, por ejemplo, digo, el personaje dice, yo corrí a abrazarlo y él me ofrecía sentarme con él. Eso quiere decir que lo quería. Busco en el texto. Muy bien, ahora Marina. Le sonríe cariñosamente. Los visitaba con frecuencia. Entonces, yo busco en el texto elementos que me sirvan. Entonces, ¿por qué es el lector? ¿Por qué es el autor y yo? Porque no solo lo dice el autor, sino que yo también tengo que poner elementos de mi destreza. Entonces, para responder que el personaje quiere a sus abuelos, entonces yo tengo que buscar en el texto elementos que me permitan demostrar que el personaje quiere a sus abuelos. Bueno, y si ustedes fueran un abuelo o una abuela, ¿qué consejo le darían a sus nietos? Escriban uno en el chat, por favor. Si ustedes fueran un abuelo o una abuela, o abuelito o abuelita, ajá, muy bien. Dígame, Leti, ¿le escucho? O escriba en el chat su pregunta. Muy bien. Mientras Leti da señales, en esta pregunta, si yo fuera abuelo o abuela, estoy partiendo del texto, viendo los consejos que le dio. ¿Y qué consejos daría? Ya estoy incluyendo más elementos propios. Por ejemplo, que sean humildes y respetuosos, que sean honestos y obedientes, que amen la naturaleza, que cuiden su tiempo. Bueno, esto para responder a esa pregunta es más elementos de ustedes como lectores que del texto. Usan el texto como partida, pero hay que haber leído el texto para poder enlazar las ideas. Entonces, ven cómo pasamos por todos los niveles de complejidad de las preguntas para poder responder a diferentes elementos del texto. Es muy importante que nosotros podamos hacer preguntas y asegurarnos de que los estudiantes sepan responder preguntas de todos estos tipos, porque muchas veces como maestros nos quedamos en la pregunta de justo ahí. Y si nos quedamos en las preguntas de justo ahí, no ayudamos a los estudiantes a que profundicen en su habilidad de comprensión lectora. Los estudiantes deben poder responder todos estos tipos de preguntas. Para poder responderlas de por mi cuenta, tienen que saber responderlas de justo ahí, porque tienen que encontrar los detalles, tienen que saber cómo llegar a los detalles. Así que vamos a trabajar en grupo. Ahora vamos a formar. Javi me va a hacer el favor de compartirles en el chat un texto ahora. Y ahí ustedes van a encontrar un cuento de uno de mis autores favoritos, que es Benedetti. Entonces ustedes leen el cuento de Benedetti, seleccionan los elementos clave y luego van a elaborar y responder preguntas tomando en cuenta la información clave. Voy a dejar de compartir ahora y voy a mostrarles el texto que ustedes ya tienen en el chat. Primero está el cuento, el de Benedetti. Luego encuentran acá esta tabla
de los tipos de pregunta para que ustedes tengan ahí ejemplos de cómo, de estos tipos de preguntas. Y luego en el grupo plantean una pregunta de justo ahí y escriben la respuesta. Luego plantean una pregunta de piensa y busca y escriben la pregunta y la respuesta. Y lo mismo hacen con el autor y yo y por mi cuenta. ¿Hay alguna duda? Bueno, vamos, si no hay dudas, vamos a formar los grupos y vamos a tener 10 minutos para que ustedes elaboren las preguntas con sus respuestas con base en el texto. Así que, si no hay preguntas, nos vemos en un ratito. Bienvenidos. Bienvenidos de nuevo. Gracias. 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 ¿Dónde está Michelle, Brenda? Una pregunta de justo ahí, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes. Rosely, estuvo solita, ¿verdad? Sí, es que tuvimos un poquito de complicación ahí con la compañera. No encontrábamos el cuento, el texto. Bueno, siempre escriban en el chat para cuando les pase algo parecido, ¿eh? Vaya, gracias, muy amable. A ver, el grupo donde está Brenda, Michelle, una pregunta de justo ahí. Mildred creo que las tiene, Brenda se retiró también. Bueno. Bueno, nosotras proponíamos dos, ¿verdad? Una que era bastante literal de cuál es el nombre del personaje. ¿Cuál es el nombre del personaje? Solo ahí, solo un ejemplo. Muy bien. Okay. Para saber el nombre del personaje, ¿qué tienen que hacer? Leer. Solo leer los primeros párrafos otra vez. Así que es justo ahí. Bien. Esas son las preguntas más fáciles. Luego, piensa y piensa y busca. El grupo donde estaban Anaité, por favor. Mamá, que me pueda dar mi banana. Silencio, mamá. O el grupo donde está Mónica Pibay. O alguien me quiera dar el ejemplo. ¿No quieres sentirte siempre así? ¿Nosotros, licenciada? No, A ver, ¿quién dijo nosotros? Aura Marina. Aura Marina, cuénteme. Piensa y busca. ¿Por qué Armando no podía ser auténtico? Porque ambas personalidades luchaban entre sí. Ajá, ¿y qué necesitó hacer para poder responder? Buscar ver esa contrariedad, esa contraparte de ambas personalidades. ¿Pero bastaba solo con volver a leer? ¿O había que Eh, relacionar algo? había que relacionar algo. Bueno, entonces está bien la pregunta, piensa y busca. ¿Y el autor y yo? A ver, Marlene y su grupo. ¿O alguien me lo quiere decir? Yo, Guadalupe. A ver, Guadalupe. Nosotros llegamos a proponer la siguiente. ¿Qué piensa los amigos de Armando cuando él se acerca y ve que no está ahí? Entonces Ajá. se siente ignorado e invisibilizado. ¿Y eso requiere del uso del texto y de conocimiento del lector? ¿O no? Para saber si la pregunta está bien. ¿Requiere que ustedes recurran a parte del texto y parte de su conocimiento sobre el tema? ¿Sí? ¿Por qué? A ver. Porque si no tuviéramos conocimiento del tema de cómo se siente ser ignorado, por así decirlo, pues no podríamos proponerlo. Ya, muy bien. Y por mi cuenta. Licenciada. Sí, habla Rosely, ¿verdad? La pregunta que yo también escribí es, ¿cómo trataba Armando al otro yo? Ajá, para poder responder, ¿Está bien? ¿qué tengo que hacer? Pues él se dio cuenta a la hora de que falleció que realmente no quería hacer lo que él anhelaba.
¿Y qué de sus conocimientos usó para responder eso? ¿Manda? ¿Qué de sus conocimientos usó para poder responder? Como ¿O por solo- ejemplo que... ¿Usó solo el texto? ¿Manda? A ver, ¿usó solo el texto o usó también conocimientos suyos? No, usé el texto y también conocimientos míos. Ajá. ¿Qué conocimientos suyos usó? Como por ejemplo que él anhelaba ser otra persona. Pero eso En está sí en el texto. habla sobre un personaje que tiene otro yo, pero es la misma persona. Pero entonces está usando solo el Entonces, texto. Entonces tal vez esta ajá. pregunta sea del tipo piensa y busca. Ah, ya. Sí, si no usa Ajá. conocimientos suyos, es del tipo piensa y busca. Pero como es el autor y yo, necesita usar lo que dice el texto más algo, más conocimientos que usted tenga para relacionarlos. Ah, sí. Muy bien. Sí, como... ujú. Entonces Va. es un buen ejemplo. Su pregunta es un buen ejemplo de piensa y busca. Disculpe, ¿le Ya. podríamos nosotros Vale. plantear alguna para ver si entonces lo hicimos bien? A Nosotros ver. tomamos ahí, por ejemplo, en esa área, por ejemplo, cómo nosotros proyectamos nuestro otro yo, o ¿Y cómo los seres humanos. qué del texto usó para plantear la pregunta? Es que como habla a partir de lo que podría ser una vivencia para nosotros, consideramos Ajá. que de una u otra manera nosotros como seres humanos muchas veces tenemos un yo interior que no externamos, quizá por evitar alguna situación, por no meternos en algún problema o por ser corteses con los demás, pero que creo que siempre los humanos tenemos un yo escondido que no tan fácil sacamos o que a veces ya de repente, pues sí decimos o externamos ese yo. Oí la Creo. discusión cuando pasé por el grupo. Y sí, están usando tanto el texto porque estaban hablando a partir del texto y a partir de su experiencia. Entonces es una Ajá. pregunta del tipo el autor y yo. O sea que sí estaba bien. Ajá. Ahora, Ah, por mi cuenta, porque es que como ya se nos fue un poquito el tiempo, quisiera oír algún ejemplo de preguntas por mi cuenta. Y tengo luego manos levantadas que ya voy a atender. ¿O es para plantearse los ejemplos, Anaite y Cristi? ¿Es una Sí, pregunta o es...? Raquel. No, Raquel, es para nosotros en una pregunta, esa es que le hice una captura, perdón, cuando nos preguntaste no tenía a la mano la captura. Ah, bueno. Por ejemplo, en esta pregunta nosotros en esta parte nosotros escribimos si Armando estaba acostumbrado a escuchar música clásica, porque eso implicaba, el texto dice que se durmió, obviamente porque no sabía escuchar a Mozart, y con Mozart no se duerme uno. Entonces, nosotros discutíamos acerca de esta pregunta, ¿verdad? Que implicaba no solo conocimiento, no solo el texto, sino los conocimientos personales. O sea que sería una pregunta del tipo. Permíteme, es que no tengo el cuadrito, Raquel, estoy en un teléfono, no El puedo ver. autor y yo, el autor y Ajá, yo. Muy bien, exacto. muy bien. Muchas gracias, Anaite y Cristi. ¿Qué me va a decir? Stephanie, ¿qué me quieren decir? ¿Las Licenciada, escucho? pero es que tengo duda con esta pregunta. No sé si está A bien ver. en el autor y yo. Diga. ¿Será que Armando se acepta a sí mismo? Para responder, ¿qué usa del texto? ¿Por qué mató a su otra personalidad? ¿Será que él se acepta a sí mismo? ¿O por qué razón se mató a su otro yo? ¿Y usted qué conocimientos suyos usa para poder responder esa pregunta? Porque definitivamente uno siempre tiene, bueno, pues no que sea doble personalidad, pero siempre hay aspectos a mejorar que ¿No uno los será tiene que es fijados. más un tipo de pregunta de piensa y busca? Sí. Sí, Sí. puede ser un tipo más de pregunta de piensa y busca. Ok. Licenciada, disculpe, Perfecto, y en gracias. una pregunta que yo hice de justo ahí, Ajá. sí está bien donde coloqué de dónde llegó cansado Armando. ¿Y usted para encontrar la respuesta que hizo, lo volvió a leer y lo encontró? Sí, la volví a Entonces leer. está correcta.
Si solo Está vuelve a correcto. leer y lo encuentra, es de pregunta de justo ahí. Y por favor, ya Ah, para bueno. que vayamos terminando, la pregunta, alguien que me dé un ejemplo de por mi cuenta. Yo, bueno, no sé si está bien elaborada, pero Alejandra. pensamos en qué hubiera pasado si Armando no se hubiese dormido. Perfecto. ¿Por qué sería una pregunta de por mi cuenta? Porque nos pone a pensar e imaginar o sea, o inventar, ¿verdad? Otras formas en que hubiera finalizado la historia. Está más centrado en el lector, ¿verdad? Exacto. En los conocimientos que tiene el lector. Muy bien. Estuve pasando por todos los grupos. Estos estaban trabajando muy bien. Los felicito a todos. Fue un magnífico trabajo, incluso a la persona a la que le tocó quedarse solita, que creo que fue Rosely. Muy bien, buen trabajo. Ahora, en el módulo ustedes van a encontrar más información. Ahí ustedes van a encontrar información de lo que vimos hoy. Y ahí está también el enlace. Vieron que cité varias veces un libro que fue publicado ahora el 1 de julio. Ahí está el enlace para que ustedes puedan acceder y profundizar en este tema. Ahí también hay algunas actividades para trabajar. Y ahora nos veríamos en la siguiente sesión, en la sesión del módulo 2. Pero antes, no sé si Daniel o Flor quisieran decirles algo. Sí.